Esta mujer mantuvo un secreto durante años, y es que tenía el cuerpo de su esposo en el congelador de su casa. Su nombre es Geraldine Kelly y hoy te cuento su historia. Mi nombre es Lesma, acompáñenme a ver todos los detalles. Geraldine DiMarzio nació en el año 1950 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Aunque poco se supo de su familia y de su niñez, según los registros encontrados, Geraldine tuvo una hermana llamada Tammy DiMarzio y vivió gran parte de su infancia en un barrio de Somerville, donde conoció a John Kelly mientras estudiaba en la secundaria. Algunos datos hallados referían que John sirvió en el ejército durante algunos años, y aunque se desconoce la fecha exacta en la que se casó con Geraldine, se supo que para el año 1969 la pareja tuvo a su primer hijo, que resultó ser una niña, a quien llamaron Sherry Ann Bucci. Un año después, la pareja le dio la bienvenida a su segundo hijo, un varón llamado John P. Kelly Jr. Para el año 1975, John era propietario de un taller de reparación de automóviles, pero a pesar de que era un mecánico muy talentoso, el negocio no prosperó. Luego, junto a Geraldine, consiguió empleo en varios complejos de apartamentos, donde él hacía trabajos de plomería, albañilería y pintura, y ella trabajaba en la parte administrativa. Con la llegada de los niños y la carga de trabajo, las discusiones entre la pareja comenzaron a hacerse frecuentes y cada vez más violentas. Todos los que lo conocían sabían que John se ponía violento cuando bebía, pero no tenían ni idea de la violencia que ejercía contra Geraldine, quien durante muchos años presuntamente fue maltratada por su marido, a quien no dejaba porque decía que era el padre de sus hijos. Para el año 1981, su problema con el alcohol llevó a John a meterse en líos, mientras festejaban una boda familiar en Somerville. Al parecer el hombre había tomado mucho, y estalló una pelea entre varios invitados, incluyéndolo a él, en la cual resultó fatalmente herido Edward Gonner, el cuñado de John. El hombre fue sometido a 3 operaciones, una de ellas para extirparle parte de su estómago. Estuvo en coma durante varios días, pero finalmente murió en la cama del hospital de la localidad, luego de que sus riñones fallaran. La muerte devastó a la familia, y John decidió huir y alejarse de todos porque estaba seguro que lo acusarían de la muerte. En septiembre de 1983, un gran jurado lo declaró culpable por cargos de asalto y agresión a Michael Collin, otro de los alborotadores acusados. La fecha exacta de su partida de Massachusetts no está clara, ni tampoco qué ocurrió con esa acusación, pero el matrimonio se distanció de sus familiares y amigos y se mudaron a California. Allí la pareja pasó de un trabajo a otro, generalmente administrando complejos de apartamentos, y en el caso de John también se desempeñó como capataz en una planta de fabricación de acero. Para el año 1988, la historia violenta doméstica entre John y Geraldine se hizo tan insostenible que sus propios hijos de 18 y 19 años respectivamente abandonaron el hogar y se distanciaron de sus padres. Tras la partida de los jóvenes, el matrimonio solicitó trabajo como gerentes del Motel Victoria, ubicado en la autopista en Ventura, una ciudad costera al norte de Los Ángeles. Su carta de presentación decía que eran una pareja lista para empezar a trabajar en plomería, electricidad y pintura, y podían comenzar de inmediato. Los dueños del lugar, Valerie y Richard Kuhnke, eran un matrimonio unido que aceptaron contratar al matrimonio Kelly para administrar y mantener el hospedaje. El pequeño tamaño de Geraldine y su apariencia desaliñada, con cabello oscuro hasta los hombros y anteojos, daba la impresión de ser una mujer de poco carácter, pero en realidad era bastante obstinada, franca y asertiva. Siempre decía lo que pensaba, especialmente a los huéspedes que se portaban mal. Parecía preferir las mascotas a las personas, pues tenía 3 perros y una boa constrictora, la cual llevaba siempre enrollada en su cuello, llamando la atención e incluso asustando a muchos huéspedes. En cambio, John pasaba inadvertido en el motel y siempre se mostraba tranquilo. Para el año 1989, según los registros del Tribunal Superior del Condado de Ventura, el hombre fue acusado por conducir bajo la influencia del alcohol. Su problema con la bebida se agudizó cada vez más, así como los abusos y maltratos hacia Geraldine, al punto que fueron tan insoportables que supuestamente la pareja se separó. Y es que entre finales de 1991 y comienzos de 1992, Geraldine les dijo a sus jefes que su esposo se había ido a Massachusetts para ayudar con un negocio familiar, y ella debía ausentarse por unos días porque la habían llamado de su unidad de almacenamiento para solucionar un problema. Un par de días después, cuando regresó, les informó a sus jefes que un automovilista había matado a John
cuando intentaba cruzar una calle, mientras que a sus hijos les contó que su padre había fallecido en un accidente en Las Vegas y que había sido enterrado allá. Sin tumba, sin cenizas, sin funeral y sin documentos legales que avalaran esa muerte, todos creyeron su historia. En el caso de sus hijos quizás la ayudó el hecho de que ellos estuvieran distanciados, o porque siempre creían lo que su madre decía. Todos asumieron que John estaba enterrado en algún lugar, pero no estaba descansando en un cementerio como todos creían. De hecho, era dudoso que estuviera descansando, pues la verdad estaba metido dentro de un viejo congelador, el cual permaneció en una unidad de almacenamiento de Ventura hasta el 28 de octubre de 1998, cuando Kelly se mudó de regreso a la casa de su infancia en Somerville y se llevó los restos de su esposo con ella. En realidad, un día ellos estaban discutiendo. La pelea se tornó física y al final Geraldine terminó quitándole la vida a su esposo de un disparo. El 12 de noviembre de 2004, finalmente, el terrible secreto que albergó la ciudad durante más de una década fue revelado. Mientras Geraldine, de 54 años, estaba en su lecho de muerte por el cáncer de mama, le confesó a su hija que le había quitado la vida a su padre muchos años atrás en California y que su cuerpo estaba dentro de un congelador en una unidad de almacenamiento en Somerville. Tras escuchar la confesión de su madre moribunda, la joven y su hermano inicialmente se mostraron escépticos, pero finalmente se acercaron a un abogado de la familia, quien llamó a la fiscal del distrito de Middlesex, Martha Cookley, a quien le contó todo el relato de la mujer. Con esta información, la policía ingresó a la pequeña y mohosa habitación del almacén, donde los oficiales percibieron un fuerte olor proveniente de un congelador cerrado y sellado con cinta adhesiva, tal y como se lo había descrito Geraldine a su hija. Al abrir el aparato, el cual estaba desenchufado, los oficiales hallaron en su interior un cuerpo momificado. Era un hombre. Los restos fueron llevados a la morgue para hacer distintas prácticas y determinar si en efecto se trataba de John. En una conferencia de prensa se informó que los estudios forenses confirmaron que el cuerpo era de John Kelly, a quien le habían quitado la vida con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. El médico forense dictaminó que su muerte había sido un homicidio. La fiscal de distrito señaló que los detectives encontraron una pistola en el apartamento de Geraldine, cuyo calibre coincidía con la bala hallada en el cráneo de su esposo. Refirió que los peritos pudieron identificar el cuerpo por su tamaño, poco más de 1,70 m y unos 60 kilos de peso. Además, la víctima tenía 3 tatuajes, una pantera en el hombro, una muñeca en el brazo y una calavera en otro, los cuales pudieron comparar con una fotografía de John de finales de los años 80, proporcionada por la policía del condado de Ventura que ayudó con la investigación. Con relación al móvil del crimen, la fiscal descartó que fuera por motivos económicos, pues no se había pagado dinero del seguro a nadie como resultado de la muerte de John. Señaló que aún no habían podido determinar si Geraldine había actuado sola o había tenido la ayuda de alguien, pero hasta ese momento solo se manejaba la hipótesis de que le había quitado la vida por ser víctima de violencia doméstica, aunque según las investigaciones realizadas en los registros del Tribunal Superior del Condado de Ventura, no había ninguna denuncia de la pareja por esta causa. Los detectives tampoco tuvieron claro si la mujer le había contado a su hija lo que hizo para limpiar su conciencia o porque quería que su familia supiera la verdad, y si alguien encontraba el cuerpo no culparan a sus hijos. Para la fiscalía, el estado de Massachusetts había resuelto un crimen que el estado de California no sabía que tenía. A medida que la extraña historia se extendió desde Somerville hasta California, comenzaron a salir algunos secretos a la luz. Las autoridades descubrieron que después de mudarse de Ventura a Somerville, Geraldine alquiló el almacenamiento cerca de su apartamento e hizo que le enviaran el cuerpo. Los registros de la compañía de alquiler mostraban que se había enviado un congelador desde la costa oeste a Somerville, en la misma época que la mujer regresó a su ciudad natal para cuidar a su anciana madre que murió en 2002. El conductor que realizó la mudanza, Mark Atkins, se mostró incrédulo cuando escuchó sobre el caso en las noticias y calificó la historia como horrorosa. Recordó haber cargado las pertenencias de Geraldine, incluido el congelador sellado con cinta adhesiva, a finales de octubre de 1998, desde su apartamento en un motel a una unidad de almacenamiento, ambos en Ventura. El hombre señaló que a principios de ese mismo año se entregó la mercancía en la dirección de Kelly en Somerville y en la unidad de almacenamiento de Planet Self Storage. Dijo que en el momento de la mudanza no notó nada inusual, ni detectó ningún olor en el congelador. La noticia de la espantosa historia sacudió a familiares y conocidos de la pareja, entre ellos amigos de la infancia del matrimonio y los dueños y compañeros del motel donde trabajaron.
Los dos hijos de la pareja emitieron una declaración escrita a través de sus abogados, en la cual dijeron que hasta la reciente revelación de su madre, ellos habían aceptado y creído la historia que les contó durante años y se abstuvieron de rendir declaraciones a los medios. Por su parte, la hermana mayor de John, Margaret Winters, que vivía en New Hampshire, dijo que jamás había sospechado nada, pues luego de que el matrimonio se mudó a California, habían perdido todo tipo de contacto con ellos. A los dueños del motel donde trabajó la pareja, la noticia les impactó, pues dijeron que se veían como un matrimonio tranquilo y normal, y jamás se percataron de que hubiera problemas entre ellos. Los dueños del motel dijeron que cuando John desapareció a principios de 1992, creyeron en la historia de Geraldine, que como ya sabemos dijo que lo habían atropellado. Sin embargo, algunos empleados del hospedaje recordaron que Geraldine les contó 3 historias diferentes sobre la supuesta muerte accidental de John. Uno de los trabajadores, llamado Paul Sánchez, dijo que la mujer le comentó que su esposo estaba borracho y lo atropelló un auto, pero a su esposa, Marilyn Contreras, le aseguró que había muerto en un accidente automovilístico. Ambos coincidieron en que Geraldine tenía una personalidad desagradable. Por su parte, uno de los amigos de la infancia de John, que tenía el apellido McCann, dijo que cuando lo conoció tenía 14 años y solían pasar mucho tiempo juntos. Sin embargo, comentó que luego de la muerte de su cuñado en la fiesta familiar, el hombre se volvió muy reservado y después, cuando junto con su familia se mudó a California, nunca más supo nada de él. Indicó que hasta el día que tuvo contacto con Kelly, hacía 23 años, pensó que todo estaba bien entre ellos, y aunque confirmó que su amigo tenía problemas con el alcohol y se portaba violento, no supo de ningún abuso doméstico. Además, recalcó que era buen padre para sus hijos, al menos cuando estaban pequeños. Señaló que no estaba convencido de que Geraldine lo hubiera matado intencionalmente. Supuso que tal vez disparó para asustarlo o el arma se accionó accidentalmente. A su juicio, si el crimen hubiera ocurrido en medio de una pelea, ella habría disparado varias veces y no solo una vez. Además, comentó que en caso de que hubiera sido intencional, ¿por qué la mujer tendría que haber mantenido el cuerpo con ella durante tanto tiempo? Era como si lo hubiera querido tener cerca porque en el fondo lo amaba. Para este hombre, la muerte de su amigo, especialmente en un escenario tan inimaginable, desempolvó un montón de recuerdos que había olvidado hacía tiempo. No hubo registros de dónde fueron velados ni enterrados los restos ni de Geraldine ni de John, y qué ocurrió con sus hijos durante los años siguientes. El crimen de John a manos de su esposa dejó más dudas que certezas. Tal vez Geraldine creía en el viejo adagio de que debes mantener a tus enemigos cerca, y a tus enemigos, incluso a los muertos, más cerca aún. Si es así, funcionó, porque nadie descubrió su secreto hasta que ella decidió revelarlo en su lecho de muerte. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Una vez más, les recuerdo que por aquí van a estar viendo mis redes sociales para que me puedan seguir. Y también me pueden seguir en mi canal de YouTube, donde aparezco como LesmaVR, donde subo contenido similar. Ahora sí, nos vemos hasta otro video. Adiós.